Bueno, bienvenidos a todos los hermanos que me van a acompañar en este tiempo de la palabra. Y allí usted en su casa, donde está, que pueda abrir su Biblia, allí en el Evangelio según San Marcos. Vamos a continuar en esta segunda exposición acerca de la gloria de la cruz. La gloria de la cruz. Y hemos puesto esta serie contemplando el Gólgota porque la Biblia en estos textos nos muestran de que ha habido muchas personas mirando y observando, algunos compungidos, entristecidos, otros enfurecidos, otros estaban disfrutando el momento del padecimiento de Jesús, pero no deja de ser para nosotros un atractivo porque mirar la cruz del Calvario después de 2000 años, y como decía la anterior, cuando nosotros llegamos por primera vez a Cristo, llegamos nosotros muy dolidos y maltratados por el pecado, llegamos muertos espiritualmente al Señor, pero venimos más que nada con este único deseo de poder sacar adelante ese dolor que teníamos, y así llegamos todos nosotros con una carga de nuestros pecados cuando Cristo llegó a nuestras vidas. Pero después de haber ya sido convertidos, después de haber experimentado un nuevo nacimiento y comenzar paulatinamente esa transición de crecimiento espiritual, hemos comenzado a poder observar y a poder incluso observar detenidamente en la palabra del Señor que la muerte de Jesús en la cruz no fue accidental, no fue como un veredicto humano de que no hubo más remedio y tuvo que Jesús ser asesinado por los judíos o por los romanos, sino que esto fue un plan ideado antes de la fundación del mundo, decretado y escrito por el Padre en un acuerdo de esa bendita Trinidad que es nuestro Dios, y ejecutado a la perfección, sin faltar uno de sus detalles, cumpliendo así de esa manera todas y cada una de las profecías que el Antiguo Testamento hablaba acerca de la muerte del Mesías. Podemos nosotros observar y podemos nosotros mirar y contemplar ese plan perfecto que no fue algo que quedó truncado, no fue algo que quedó plasmado como un relato en la historia, sino que sigue siendo vigente hasta el día de hoy, sigue siendo vigente en la proclamación de esas buenas noticias que vienen de parte de Dios, y sigue siendo tan real y tan poderoso que aún sigue transformando almas, redimiendo al pecador y justificándolos para siempre delante de Dios. Por eso es que para nosotros es muy importante que podamos contemplar el Gólgota, contemplar con la luz del Espíritu Santo, con la palabra de Dios que nos da esa exposición, y sobre todas las cosas con el Espíritu Santo que en nosotros habita y nos convence y nos ayuda a entender todas estas verdades. Les invito a que tomemos lectura a lo que corresponde a la exposición de esta segunda parte del capítulo 15 del Evangelio según San Marcos, pero vamos a comenzar ahora ya desde el versículo 25 hasta el versículo 33, donde vamos a tener nosotros la posibilidad de meditar y vamos a escudriñar y a poder mirar expositivamente lo que cada uno de estos textos dice. Marcos capítulo 15, desde el versículo 25 hasta el versículo 33. Dice: era la hora tercera, cuando lo hubieron crucificado. Y el título escrito decía de su causa era esta: el Rey de los Judíos. Y crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los inicuos, conforme a Isaías 53:12, un cumplimiento más de estas profecías. Pero vemos nosotros también en el versículo 29 que dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va,
Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, burlándose de Jesús. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarnecieron, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban de la misma manera. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es importante, hermanos, ver que desde que Jesús fue crucificado, han pasado cosas en las cuales podemos nosotros examinar, podemos nosotros meditar, podemos nosotros imaginarnos ese cuadro para poder de esa forma también escudriñar y obtener la enseñanza. Pero veamos, Jesús había estado toda la noche sometido a un juicio bastante particular, bastante raro, porque quien lo juzgaba, Pilato, sabía que era inocente, pero la multitud que estaba movida y manipulada por los principales sacerdotes y aún Anás y Caifás y los que estaban allí estaban motivando y manipulando para que pidiesen la muerte de Jesús y que soltasen a Barrabás. Esa misma situación lleva a pensar de que lo que estaba pasando en aquella noche iba a ser algo que no se iba a repetir en la historia de la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, el que se encarnó para morir, porque ese fue su propósito, venir a esta tierra a morir y a dar su vida por su pueblo. Por eso es que su nombre es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús estaba pronto ya a cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Así que necesitamos nosotros poder entender y poder ver principalmente lo que el Señor, a través de la palabra, nos revela. Así que necesitamos también nosotros meditar principalmente en lo que vemos aquí. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Sí, allí, las 9 de la mañana para nosotros. Y el cuadro que se presenta es que Jesús fue crucificado entre 2 malhechores. Pero dice que había un título que estaba escrita la causa de por qué Jesús estaba siendo crucificado. Bueno, el Evangelio de Marcos está resaltando y observando una de las culturas justamente que tenían los romanos, o costumbres que tenían los romanos, de exhibir como un título la causa de por qué era la ejecución a la muerte. Pero uno se podría preguntar por qué Pilato mandó a que se escribiese esto y que se escribiese en 3 idiomas, caso de que todas las personas que pasaban por allí pudiesen leer con total claridad. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, no cabe duda que Pilato había quedado bastante molesto con los principales sacerdotes porque le acababan de ganar una disputa pública, porque Pilato sabía que él era un hombre inocente. Él quería azotarlo y mandarlo, dejarlo libre, pero la influencia de los principales sacerdotes y moviendo a la multitud hizo de que Pilato tuviese que no darle otro sentido más que entregar a Jesús a la muerte. Entonces, como una forma burlona y una forma de venganza también, Pilato exhibe con ese cartel escribiendo que él era el rey de los judíos y escrito en sus 3 idiomas. Así que en esa venganza de Pilato también les estaba diciendo algo, porque Pilato sabía muy bien que uno de los principales pilares de la religión judía, y promovida mucho por los fariseos en aquel entonces, era la esperanza de un Mesías. Ellos estaban esperando un rey que iba a venir a salvarlos. Ellos estaban siempre aferrados a las profecías del Antiguo Testamento, esperando un rey.
que pudiese darle la identidad que ellos estaban buscando. De esta forma, al poner Jesús rey de los judíos, el rey de los judíos, les estaba diciendo claramente que ellos habían renunciado por haber pedido que maten a Jesús y que suelten a Barrabás, que habían renunciado ellos a sus esperanzas mesiánicas que tantos años habían estado promoviendo. De esto no deja ninguna duda de que esto ocasionó un malestar tremendo y que por eso es que ellos pidieron y ordenaron a que retirase rápidamente ese cartel, como lo registra el Evangelio de Juan, capítulo 19, del 21 al 22. Pero nos deja a nosotros pensando de que este rey que había sido crucificado o que ha sido proclamado rey de los judíos, estaba principalmente siendo levantado no en un trono, sino en una cruz. Donde un rey se sienta es en un trono. Donde imparte las órdenes es en un trono. Donde se obtiene las victorias a través de las órdenes que da el rey es cuando ejercen el cetro de su mano sentado en un trono. Pero Jesús estaba en ese momento siendo levantado en la cruz del Calvario. Allí en el Gólgota se levantó aquel hombre a quien el mundo rechazó, pero que estaba en esa sentencia de muerte, decretando la libertad de todo su pueblo que estaba cautivo en el pecado. Un pueblo por el cual el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo, un pueblo a quien el Padre le había dado al Hijo para que viniese a redimir, y ese pueblo por quien Jesús estaba allí en el madero entregando su vida. El Rey estaba sentenciando la muerte de la muerte, estaba sentenciando el fin del pecado, estaba reconciliando a Dios allí en la cruz del Calvario. Por eso es que, aunque burlonamente se ve que Pilato estaba poniendo el rey de los judíos, y aunque los mismos judíos estaban rechazando esa mención, se puede ver que hasta el día de hoy otra vez los religiosos y los gobernantes siguen en disputas y en permanentes pleitos por causa de la fe. Y nosotros estamos viviendo tiempos iguales, hermanos, donde podemos ver que muchos se puede proclamar que Jesucristo es Dios o que Jesucristo es el Rey de sus vidas, pero no hay gobierno de Cristo en ellos. No hay un deseo de honrar al Rey, un deseo de honrar a Jesucristo. Por eso es que la misma situación es que lleva a meditar que allí en el Gólgota estaba aconteciendo algo que históricamente no se iba a volver a repetir jamás. Cambió la historia de la humanidad. Cambió totalmente el sentido de esta humanidad, porque justamente esa cruz era el punto de encuentro entre el hombre pecador y Dios, que era 3 veces santo, es 3 veces santo. Y por cierto, Jesús es el único quien puede purificar y santificar al pecador para ser reconciliado para siempre con el Padre. Interesante mirar de que nuestro Dios, de que el Rey, Jesucristo, de quien Pilato se burló, de quien los principales sacerdotes se burlaron y le rechazaron, de quien los soldados se burlaron, le golpearon, le escarnecieron, repartieron sus vestimentas. Ante esa imagen tenemos que ver nosotros, queridos hermanos, de que Jesucristo es el Rey que fue levantado en una cruz, pero es el Rey que volverá nuevamente, sentado en su trono de gloria, dice la palabra, y que toda rodilla de la que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella, se postrará, y toda lengua confesará que Jesucristo, sí, a este mismo, al que lo crucificaron, al que se burlaron de él, al que lo menospreciaron, al que no lo tuvieron en cuenta, lo ignoraron, Jesucristo, Él, el mismo Señor que fue levantado en la cruz, es el mismo que pronto volverá
y que toda lengua tendrá que confesar, incluso la de Satanás, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Además, dice el relato en el versículo 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Hemos tenido la oportunidad de poder nosotros meditar en este texto en el Gólgota. Había 3 cruces: la cruz de un hombre muriendo en pecado, la cruz de otro hombre muriendo al pecado, y la cruz del medio, la cruz de Cristo, la cruz de un hombre muriendo por los pecados. Claramente vemos nosotros de que estos 2 malhechores también le injuriaban, también se burlaban y le insultaban a Jesús, porque así lo dice más abajo. Pero allí también hay un mensaje, que hasta el último momento hay tiempo, hasta el último momento está la oportunidad para que el pecador se arrepienta. Y no cabe duda que uno de estos 2 era alguien a quien sabía Jesús que hasta antes de entregar su vida se iba a arrepentir. Por eso es que cuando él se arrepiente, después de escuchar al otro que le injuriaba y diciendo: sálvate y sálvanos a nosotros, este ladrón que se arrepintió le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Él creyó que él era el rey, y él creyó que había una vida después de esta vida, no como muchos que creen que la muerte es el fin de la existencia, sino que hay algo que antes de partir de este mundo todos tenemos que estar seguros de que hemos creído, de que Jesucristo el Rey, que murió en la cruz, ha perdonado tus pecados y te ha dado su nueva vida, para que tú también puedas escuchar de parte del Señor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, aquí encontramos nosotros claramente la obra maestra de la redención, un plan perfecto pensado por el Padre desde antes de la fundación del mundo, en el cual ni uno de sus escogidos iba a morir sin ser salvado. No cabe duda que este que se arrepintió es uno por quien Cristo también murió, para redimir sus pecados y para llevarlo claramente al reino de los cielos. Por eso, mis hermanos, es que resalta que la condición de este Gólgota era un espectáculo muy importante de observar. Para aquellos que estaban en aquel momento no entendían, pero hoy, después de 2000 años, nosotros podemos ver allí que en ese cuadro está un ladrón que no se arrepintió y estaba muriendo en sus delitos y pecados. Otro delincuente que se arrepintió y él estaba muriendo al pecado, porque el que tiene a Cristo tiene la vida y es justificado, y ya no hay condenación para el que está en Cristo. Pero aquella cruz estaba en el medio Jesús, el Hijo de Dios, muriendo por los pecados. Él estaba muriendo por los pecados. Por eso es importante notar claramente lo que estaba expresando ese cuadro en el versículo 27. Pero dice más abajo que estos ladrones estaban haciendo con Jesús un cumplimiento. Nadie de ellos lo sabía, solamente Jesús. Versículo 28 dice: y se cumplió la escritura, que dice: y fue contado entre los inicuos. Se cumplió. Porque nuestro Señor es la verdad, y Él no miente, no hay mentira en Él. Isaías 53:12 dice: por tanto yo le daré parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mis queridos hermanos, es el cumplimiento no solo de la muerte de Jesús para cumplir con las profecías del profeta Isaías. No solo se cumplió que Él murió y fue contado entre los malhechores, entre los pecadores, sino que también se cumplió que Él llevó el pecado de muchos.
llevó el pecado de su pueblo, llevó la iniquidad, la rebelión, el pecado, nuestras transgresiones, y Él es el que pagó por nuestra libertad. Por eso es que fuimos redimidos. Pero encontramos nosotros aquí un momento desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía que ha comenzado a ponerse tenso, y también ha comenzado a haber algunas expresiones del público allí presente en el Gólgota. Noten ustedes que comenzaron a injuriar, dice el versículo 29, y los que pasaban le injuriaban. Pero no fueron los únicos. Noten ustedes que encontramos en el versículo 29 que dice, los que pasaban le injuriaban. En el versículo 31 encontramos que dice, también los principales sacerdotes. En el mismo versículo también aparecen los escribas. Y más abajo, en el versículo 32, habla de los que estaban crucificados con él. Por lo tanto, encontramos 4 tipos de personas que le injuriaban. Uno, los que pasaban. Son aquellos que están de paso. Son aquellos observadores que van a ver un espectáculo morboso. Solamente iban a ver de qué se trataba. Pero también se burlaban. Son aquellas personas, mis hermanos, de que no tienen tiempo para meditar en las cosas de Dios. No tienen tiempo para meditar en las cosas del plan de redención. No tienen tiempo para detenerse ni a meditar si es justo o no es justo lo que estaban viendo, ni tampoco, mucho menos, para meditar en su condición de pecadores. Saben que en el mundo está lleno de personas así, los que van de paso, los que no tienen compromiso alguno con ninguna de las cosas. Por eso es que vemos nosotros aquí claramente que resalta claramente que habían los que estaban de paso. Y sí, mis hermanos, los que están de pasos no son personas que están esperando algo, sino que van ocupadas en sus cosas. ¿Cuántas personas desestiman lo que pasó en la cruz del Calvario? ¿Cuántas personas menosprecian esta verdad? ¿Cuántas personas no están pensando en su eternidad? ¿Cuántas personas simplemente ven de paso a Jesús, como se suele ver en este mundo para Semana Santa? Simplemente de paso, porque un calendario lo dice. Pero no están pensando en su eternidad. No están pensando en su corazón. No están pensando en su naturaleza. No están pensando porque no pueden. Eso lo dice la palabra. El hombre natural no puede. No puede, no percibe las cosas que son espirituales. No quiere, ni tampoco puede. Por eso es que se necesita la intervención del Espíritu Santo para que haya una transformación, para que haya una genuina conversión, porque el hombre natural no busca a Dios, no puede. Solamente ve un espectáculo, solamente ve un momento, solamente ve simplemente un hecho de que está aconteciendo. Sí, mi hermano, hasta el día de hoy hay muchas personas simplemente que acuden a pensar o a reflexionar en la cruz del Calvario cuando sus vidas están en peligro, pasando situaciones difíciles. Pero son los que están de paso. El otro grupo de lo que les injuriaban son los principales sacerdotes, que son conocidos como los religiosos, los fariseos. Las personas que sabían perfectamente que Jesús era una amenaza para ellos. Estamos viviendo momentos difíciles en todo el mundo, donde a causa de esta pandemia muchos puestos de trabajo se están perdiendo. Es más, hay personas que hoy están con mucho miedo de que llegue esta semana y que les notifiquen de que han perdido el puesto de su trabajo. Es normal que cuando alguien no tiene la fuente de su ingreso se esté preocupando y esté quizás angustiándose por diciendo de qué voy a vivir o qué vamos a hacer. Saben que los principales sacerdotes, los fariseos, desde 3 años y medio de la aparición de Jesús en su ministerio en la tierra, ellos estaban totalmente preocupados, estaban bastante preocupados, porque ellos sin duda no podían negar de que Jesús estaba haciendo algo que les iba a quitar su trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Claro, ellos expresaban justamente y tenían miedo porque decían, si nosotros lo dejamos que Él siga,
Los romanos se van a levantar contra nosotros y van a destruir nuestro lugar y nuestra nación. Ese era el principal temor que tenían. Por eso es que ellos estaban disfrutando de matar a Jesús. Estaban disfrutando de ver cómo sacarse de encima lo que para ellos les significaba una gran amenaza, una gran molestia. Y no hay duda de que incluso el ministerio de Jesús fue tan fuerte que dice en Juan capítulo 12, 42 y 43, que con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Así son los religiosos. Así son las personas que se visten con apariencia simplemente. Aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y todo lo que significa perder esa posición, perder esa comodidad, representa una amenaza. Y estaba meditando justamente que esta pandemia no deja de ser una prueba para el pueblo de Dios. No deja de ser una prueba para los que nos llamamos cristianos creyentes en Jesucristo. Porque probablemente la voluntad y el propósito de Dios al permitir estas situaciones para saber dónde estamos parados. Si realmente nosotros estamos dispuestos a expresar públicamente a quién hemos creído y nuestra integridad en la esperanza de la gloria venidera, o simplemente queremos seguir siendo unos religiosos ficticios, cómodos en nuestra situación. Esto es para pensar. No somos gente de paso. Tal vez somos aquellos que necesitamos aprender del Gólgota, para que veamos también lo que el Señor nos dice en su palabra. Estaban los escribas. Este es el conjunto de personas que tenían como tarea de ser los que se consideraban más intelectuales, los más letrados, los que escribían, los que llevaban los manuscritos, los que indagaban, los que estudiaban, en fin, personas que quizás no se le podía escapar ningún detalle por su preparación intelectual. Y estamos viviendo días iguales, donde el intelecto se está llenando de tanta información y conocimiento, pero hay una relación fría y apática con el Salvador. ¿Cuántas personas necesitan experimentar verdaderamente la guía del Señor, más que el dominio de todo lo que yo puedo conocer? No nos olvidemos que también los escribas, los religiosos y los que estaban de paso le injuriaban. Se estaban burlando de Jesús. Les estaban diciendo y tentando a Jesús. Por esa razón es que no nos debemos olvidar de que por algo la palabra dice, identifican quiénes son estos. ¿Quién es el otro grupo? Bueno, eran dos, que representa a todos los que están condenados. Estos dos malhechores que estaban crucificados con Jesús son también los que le injuriaban. Todas las personas que están condenadas, que no tienen salvación de su alma, no paran de burlarse de Dios. No paran de burlarse de nuestro Señor Jesucristo. No paran de mofarse de la fe cristiana, sin saber qué es lo que está pasando allí. ¿Qué es lo que le decían? ¿Qué es lo que injuriaban? No hay ninguna duda que los dirigentes judíos estaban mirando un espectáculo con una total satisfacción porque se estaban ellos desligando de lo que era un problema para ellos. Los fariseos ya estaban buscando la forma de matar a Jesús, la forma de deshacerse, ya estaban buscando la forma. Pero ¿qué es lo que le injuriaban? Primero le decían, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Era una forma burlona e incluso una mala interpretación de los dichos de Jesús. Pero claramente nosotros vemos que esa burla transversada de lo que Jesús se había dicho, ellos no estaban entendiendo, pero eran incapaces de comprender que justo en ese momento ellos mismos estaban cumpliendo lo que Jesús realmente les había dicho: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Juan capítulo 2, 19.
Claro, el ladrillo es el lugar donde ellos reconocían como templo, pero el cuerpo, un cuerpo glorificado, el cuerpo de Cristo, aquella iglesia que iba a ser levantada después de la cruz, visiblemente como portadora de la gloria del Señor, es aquella que no iba a detenerla a nadie. Jesús resucitaría en 3 días y en la resurrección selló nuestra fe. Como dice el apóstol Pablo, si no creemos o si Jesús no resucitó de los muertos, vana sería nuestra fe. La otra parte de sus insultos era: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ninguno de los que estaban allí se imaginó, ni tampoco pudo pensar, ninguno de ellos pudo entender que lo que sujetaba la cruz, a Jesús en la cruz del Calvario, no eran los clavos, no eran las ataduras que podía tener, no era una impotencia que Jesús no podía bajarse, sino que era su obediencia perfecta y su amor por el Padre y por todo aquel pueblo que Él tenía puesto delante de Él como un gozo que lo llevó a menospreciar la cruz, a sufrir ese oprobio. Mis hermanos, Jesús no se bajó porque no podía, sino que Él estaba en perfecta obediencia al Padre, para darte a ti y a mí la libertad. Por eso es que contemplar al Gólgota después de todo este tiempo con más detenimiento es disfrutar de la gracia que el Señor nos ha dado y es poder nosotros entender la maravilla de la salvación que hemos obtenido sin merecerla. Por eso es que, mis hermanos, si querían una señal evidente para que crean, no consistía en que Él vivo se baje de la cruz, sino que después de muerto salga del sepulcro. En eso consistía la mayor señal para que puedan creer. La tercera injuria era: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Sin ninguna duda, lo que estaban injuriando habían sido espectadores o expectantes o testigos presenciales de cuántas señales y milagros por compasión y amor a la gente Jesús había hecho. ¿Quién sabe si algunos de los que estaban gritando allí habían recibido algún tipo de milagros de parte del Señor? Porque saben, recibir milagros no es ninguna señal de conversión. 10 fueron los leprosos que se salvaron. Uno solo vino y ese fue salvo. Se sanaron 10, pero uno fue salvado. 9 se fueron sanos a la condenación eterna. Porque la sanidad no es una garantía de salvación. Recibir un milagro, no te conformes con recibir un milagro, es una señal de su poder, pero lo que tienes que conocer es el máximo de los milagros, que es la conversión de tu alma, que es la transformación de tu alma, es encontrar la libertad de la redención que Él pagó en la cruz de Calvario, y no tus méritos ni mis méritos. Por eso es que nosotros no debemos dejar de mirar la belleza de la cruz, porque hay un mensaje glorioso que nadie podrá callarlo. Lo que nosotros estamos admitiendo y mirando es que este es Dios que vino a entregar su vida para salvar la nuestra. La cuarta injuria le dice: el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Será simplemente una burla o era una duda que ellos tenían y estaban pidiendo también de que Jesús demuestre que Él es el Cristo, el Mesías, el Rey de Israel, pero que lo demuestre cómo? Como cualquier persona estaría dudando, exigiendo una señal al ver que Él puede descender de la cruz. Y dice: para que veamos y creamos. Esa fue la corrección que Jesús le hizo a uno de sus discípulos, a Tomás.
después de resucitado, Jesús tuvo que mostrarle las marcas de sus clavos, de sus manos, de los clavos y de su costado. Y le dijo: Tomás, porque viste, creíste. Mas bienaventurado es todos aquellos que no vieron y creyeron. La fe nos conduce a esto, mis hermanos. Pero aquí vemos una vez más que estos que se injuriaban y que se burlaban y que estaban tentando a Jesús, porque Jesús fue tentado en todo, es lo que estaba paradójicamente, precisamente en ese momento. Jesús estaba demostrando que Él no se bajó de la cruz, porque la forma de creer no era ver, sino creer por la fe, creer la obra que Él iba a hacer. Ahora, ¿qué pasó con estos dos ladrones? También, dice, le injuriaban. Versículo 33, dice el versículo 32, también los que estaban crucificados les injuriaban. Hasta esos dos que estaban colgados de su madero les estaban burlando, diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Lo relata Lucas 23:39. Sálvate a ti mismo y a nosotros. A pesar de estar a las puertas de la muerte, no tenían ningún temor de Dios, no sufrían ningún tipo de arrepentimiento, no había una conciencia de sus pecados cometidos, sino que simplemente ellos también estaban burlándose. Hasta que uno de los dos obró la gracia salvífica del Señor para transformar su vida. Porque no hay duda que aquel momento fue extraordinario. Pero llegó el mediodía. Llegó el mediodía, la hora sexta. Y a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hasta, dice, la hora novena, las 3 de la tarde. Desde las 12 del mediodía, donde es la plenitud del sol, la luz del sol, hasta las 3 de la tarde, dice, hubo tinieblas en toda la tierra. Ya había pasado 3 horas Jesús, que estaba allí colgado. Pero desde el mediodía, la obra de Dios Padre, no cabe duda que fue una obra sobrenatural de Dios, al oscurecer toda la tierra. En ese momento la tierra se oscureció, hubo tinieblas. No queda duda que debemos entender este fenómeno como algo sobrenatural, puesto que al mediodía es el esplendor del sol. Pero se trataba justamente de que nosotros pudiéramos contemplar y entender que lo que estaba pasando allí era la hora más oscura para nuestro Salvador. Ya había sido abandonado por todos los hombres. Este mundo se había deshecho de Jesús. Ya estaba fuera de la tierra, suspendido en un madero. Pero faltaba justamente lo más terrible, y sucedió en el momento de la hora más oscura. Desde la hora del mediodía, la tierra se oscureció, y hasta de ese momento Jesús experimentó la separación, el abandono del Padre. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros hemos podido entender de que Jesús, todo el tiempo en su ministerio, desde que nació, se refirió a Dios como su Padre. Padre, Padre, Padre. Aún antes de llegar a la separación, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en este momento Jesús sintió el abandono, en esta hora crucial, en este tiempo de tinieblas, en este tiempo de oscuridad. Jesús sintió la separación, el abandono del Padre. Él podía decir anteriormente, como lo dijo en Juan 16:32, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero al entrar en esas densas tinieblas del Gólgota, el Hijo estuvo completamente solo, abandonado por el Padre, por causa y por culpa de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Él cargó sobre Él
el pecado de todos nosotros. Él fue el cordero sacrificial. Él fue el cordero de la propiciación, aquel que iba a calmar o aplacar la ira del Padre, justa y santa. Jesús iba a tomar el lugar que nosotros nos merecíamos. Ese lugar de la sustitución, ese lugar del perdón, ese lugar de la reconciliación. Por eso Pablo en 2 Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el resultado justamente del amor de Dios, la gracia y el amor de Dios. Y se cumplió también otra palabra que dice en Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros, vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios, nuestro Padre, es santo, y nuestro Salvador Jesucristo en ese momento estaba llevando nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso, hermanos, que las tinieblas nos enseñan una profunda gravedad del pecado ante los ojos de Dios. Mientras Él moría, nosotros estábamos siendo reconciliados. Mientras Él padecía, nosotros estábamos encontrando la justificación. Mientras Él sufría en agonía, nosotros estábamos siendo librados de nuestro yugo. Por eso, mi hermano, es importante en este tiempo poder contemplar el Gólgota. ¿Vas a tirar todo lo que pasó allí por un momento de placer temporal del pecado? ¿Saben? Para concluir, me entristece ver cuántos hermanos han bajado sus brazos en este tiempo. Me entristece ver cuántos hermanos están perdiendo el amor por Cristo. Cuántos hermanos están empezando a enfriar su relación espiritual con el Señor. Me entristece ver cuántos están siendo pródigos cuando son hijos y viviendo y malgastando abiertamente las bendiciones que el Señor tenía para darle a Él. Pero quiero decirte algo: todos nuestros pecados y todas nuestras debilidades que podamos experimentar en este tiempo, una relación quebrada, una relación ya no fluida como antes, el Señor nunca invalidará su pacto de redención. Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Él es el que nos busca porque Él es nuestro buen pastor. Él es el que sale a buscar a la oveja perdida. Porque lo que pasó hace 2000 años en la cruz no fue en vano. Su sufrimiento no fue en vano. Su agonía no fue en vano. Experimentar la soledad y el abandono del Padre no fue en vano. No fue en vano porque Él estaba cumpliendo un plan perfecto. Por eso es que nosotros tenemos la seguridad, por eso tenemos nosotros la garantía, por eso nosotros tenemos la esperanza de que por más de que algún hermano se encuentre caído, maltratado por este mundo, maltratado por Satanás en este mundo, que ya perdiste tus fuerzas, que ya no estás como estabas antes, ya no disfrutas de orar, de cantar al Señor, tu vida está seca. Quiero que sepas que lo que pasó en el Gólgota es la maravillosa expresión de salvación de nuestro Dios Padre Celestial, de nuestro Dios Hijo Jesucristo y de nuestro Dios Espíritu Santo, que Él no permitirá que ninguno de por quien Él murió y que fueron sellados por el Espíritu Santo perezcan abandonados. Hay una preciosa canción de un compositor español que se llama Marco Vidal y una canción que se llama El Milagro.
Y me conmueve ver mucho las estrofas de esa letra. Y se las voy a leer para que meditamos. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso de que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. No he tenido que pagar. Traicioné a aquel que perdonó mi vida. Humillé al que curó mi herida, toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, y Él me dice que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Y que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido, que tengo vida, tengo dueño y soy querido. Esa cruz para nosotros no es condenación. Esa cruz para nosotros es reconciliación, es restauración, es redención, hermanos. Por eso es que yo no puedo llegar más allá que solamente exponer la palabra. Pero tú estás ahora allí y el Espíritu Santo está contigo y te está levantando de donde has caído y te está buscando a que mires la cruz, porque no fue en vano. El precio que se pagó no fue en vano, fue por ti, porque tu nombre estaba escrito en el libro de la vida. Él vino a buscarte, Él vino a redimirte, Él compró tu libertad con su sangre. Por eso es que no debes volver a la esclavitud. Levántate, levanta tus ojos, mira al Señor y agradécele a Él. Contemplar el Calvario, contemplar el Gólgota, admirar la maravillosa obra de redención del Padre es que nos deje a nosotros sin palabras. Y como dice este coro de esta canción tan bonita que a mí siempre me gustó, que Él me encontró desvanecido en mi dolor. Él me encontró en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del buen pastor. ¿Sabes, hermano? Nosotros no entendemos cómo suceden las cosas, pero este es un plan perfecto y Él va a cumplir y va a perfeccionar su obra en vos, en mí, en todos en quien Él ha comenzado. Así lo dice su palabra. Por eso es que no mires las turbulentes lluvias y tormentas de este mundo. No mires la oscuridad y las tinieblas de este mundo. Mira a Cristo y espera en Él. Que Dios te bendiga. Que el Señor te abrace fuerte y que puedas entender que tienes vida, que tienes dueño y que eres querido. El Señor te ama. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el regalo tan bonito de la vida nueva que nos diste en Cristo Jesús. Gracias porque tú viniste a buscarnos. Éramos indiferentes, Señor, como aquellos que pasaban por allí. Éramos personas que mostraban apariencias como los religiosos. Éramos personas que solamente queríamos jactarnos intelectualmente de cuánto conocíamos. Pero éramos tan condenados como esos dos que estaban en la misma cruz. Sin observar y sin darnos cuenta de que tú no te bajaste de la cruz porque no podías, sino que se tenía que consumar la tarea, se tenía que consumar el plan.
Gracias, mi Señor, porque no te bajaste. Tú lo obedeciste al Padre en forma perfecta. Gracias por habernos dado vida. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor perfecto. Gracias por ser mi dueño. Gracias porque tú nos amas de una manera que no nos imaginamos. Ahora, Padre, quiero pedirte que bendigas a mis hermanos que están en línea y a los que algún momento vean esta predicación. Señor, los medios de comunicación, estas pantallas son frías, pero tu Espíritu Santo no tiene límite. Está en cada lugar. Es como el viento que va de aquí para allá. Podemos sentirlo, mas no lo vemos. Pero llega, Señor, a cualquier lugar donde hay un necesitado, donde hay alguien que está desahuciado, donde hay alguien que está perdido, donde hay alguien que está bajando los brazos, donde hay algo que está por tomar decisiones equivocadas. Señor, tú no llegas nunca tarde. Por eso es que te doy gracias, Padre. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Ayúdanos a seguir contemplando el Gólgota, maravillosa obra de la cruz. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.